Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín, leer las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridas radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Temuco, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, ya se escucha el sonido suave de ese regato de agua, como decía Gabriela Mistral, que atraviesa todavía en medio de la sequía este pequeño jardín precordillerano, el sonido de las aves, de los pájaros, estos pájaros sureños como exiliados aquí en la megápolis seca de Santiago, en la capital del desierto centro de Chile. Desde aquí estoy transmitiendo. Estamos en el mes de diciembre y desde el jardín se escuchan las voces, el ruido, la furia, a veces el júbilo que viene desde ese otro jardín grande que es nuestro país. Y por eso es tan importante que conversemos, que nos paseemos con distintas personas que han pensado, que están pensando, que son protagonistas, pero también testigos de este tiempo que nos toca vivir. Una de ellas, que ya es amiga, de alguna manera, habitué de este pequeño jardín, es Javiera Parada, actriz, gestora cultural, ella fue embajadora, ustedes la conocen, es miembro del Consejo Asesor de Chile Transparente y del Círculo y Empresa y Sociedad ICARE, entre muchas cosas porque es muy hiperkinética, muy entusiasta en su hiperactivismo y reflexión atenta, es como una antena que va recibiendo las señales de este tiempo. Javiera, qué gusto de tenerte aquí en mi jardín. El gusto es todo mío, pues, Cristiana. Además, con estos calores, poder pasear contigo por este jardín que refresca no solo el cuerpo, sino también el alma y, lo más importante, la cabeza, que pucha que se nos calienta a veces. Así que gracias por la invitación a refrescarme contigo en el jardín. Javiera, lo primero que quería preguntarte, se le he preguntado a varios de los invitados, muy distintos y variopintos que he tenido en el jardín desde las elecciones del domingo. ¿Fue tu primera impresión, tu primera sensación ante lo que ocurrió y cómo se ha ido decantando eso en el correr de los días? ¿Cuáles son tus sensaciones? Algo bien amplio primero. A ver, la primera sensación que yo tuve era de alegría por la alta participación. Creo que es una muy buena noticia que después de el enorme calendario electoral que hemos tenido y de un clima que a veces es difícil, la gente en nuestro país siga queriendo solucionar nuestros problemas y crisis por la vía institucional y por la votación. Yo creo que esa es una característica de nuestro país que a mí me alegra mucho, de que hay un convencimiento de que la vía institucional es la manera para avanzar, para lograr las transformaciones, y eso es lo primero que me alegró el domingo, que además con ese calor que hizo, faltaba un poco de locomoción porque parecer nadie se había previsto que iba a haber tanta gente votando. Entonces, lo primero es que a mí me reconforta saber que Chile sigue siendo un país porfiadamente institucionalista. Segundo, creo que la contundencia del triunfo de Gabriel Boric hace muy claro para dónde quiere ir el país. Creo que hubiera sido muy raro que después de este proceso largo de cambios que empezó, yo diría, hace más o menos una década y que ha ido teniendo varios momentos con varios intentos de proceso constituyente, con grandes manifestaciones, hubiera sido difícil que alguien que encarna la defensa del statu quo y el orden, no simplemente el orden que es muy necesario para la vida, el orden público, sino como la incapacidad de avanzar hubiera ganado.
Entonces creo que el triunfo de Gabriel Boric es parte de un proceso de cambio en el cual viene la sociedad, y creo que fue muy contundente el resultado y yo espero de todo corazón que le vaya bien al presidente electo, que su coalición se amplíe, porque la verdad es que la votación indica que fueron muchas y muchos más que los que en un primer momento votaron por él, y me imagino que hay gente mucho más allá de Apruebo Dignidad que se movilizó a votar por él, también muchos jóvenes que nunca habían votado, y espero que esa amplitud que se demostró en el voto también esté reflejado en su gobierno. Las primeras 48 horas o 76 horas, no sé cuántas lleva ya de electo, él ha demostrado esta vocación de diálogo con los distintos estamentos, con los distintos partidos, y espero que eso siga así. Así que alegría por la porfiada vía institucional de los chilenos, y también que creo que Gabriel Boric encarna mucho mejor que lo que encarnaba el otro candidato este proceso de cambio en el cual está Chile. Javiera, tú dijiste algo interesante, es que o sea, lo que está detrás de lo que dijiste, así lo entiendo, que para las transformaciones que se quieren hacer o las reformas, se necesita una coalición amplia. La historia de la Unidad Popular demuestra que cuando tú quieres hacer grandes transformaciones y no construyes grandes mayorías, te vas a encontrar en algún momento en una encrucijada, una situación crítica, como le ocurrió a la Unidad Popular. Apruebo Dignidad es más chica que la Unidad Popular y las transformaciones que plantea son grandes, es una agenda bastante ambiciosa. La pregunta es, ¿tú crees que Apruebo Dignidad como coalición tal como está va a poder gobernar y hacer lo que quiere hacer, la agenda que quiere desarrollar, si es que no amplía sus límites y no incorpora prontamente a otros actores políticos? Yo creo que tal como tú dices y como nos ha enseñado la historia más lejana y más cercana también, para que los cambios estructurales perduren y sean cambios que no simplemente se hacen porque en un momento uno tiene la mayoría, sino porque ha logrado también construir una mayoría social y cultural que avale esos cambios, y que en el fondo cuando llegue la próxima coalición sea imposible desavanzar de ahí, ¿no? Para eso es súper importante construir esas mayorías sociales, políticas y culturales. Estoy pensando, por ejemplo, en algo como el matrimonio igualitario. Sería impensable que un próximo gobierno retrocediera en eso, porque eso hoy día es un consenso de nuestra sociedad, ¿no? Entonces creo que es muy importante construir esas mayorías, y insisto, no son mayorías solo políticas, o sea, es muy importante la mayoría política, pero también sociales, ¿no? O sea, yo creo que algunos de los problemas que tuvo la nueva mayoría en el gobierno es que contaban quizás con los votos para avanzar en alguna dirección, en algunas direcciones, cuando cultural y socialmente no estaban las mayorías, no me gusta decir preparadas, porque eso pareciera como que alguien tiene más educación que otra para hacer algo, pero no estaban convencidas del todo que esos cambios había que hacerlo, aunque había mayoría política en ese momento para hacerlo. Entonces, sí, yo espero que la coalición se amplíe. Creo que hay una voluntad del presidente electo y de muchos de quienes están trabajando con él de que eso suceda. También para bailar se necesitan dos o a veces más, y entonces también va a depender de lo que los otros partidos que sean invitados quieran hacer. Pero a mí me parece que hoy día está ocurriendo lo que se llama el socialismo democrático, una conversación en pos de ver cómo colaborar con el gobierno, que a mí me parece esperanzadora, donde está el Partido Socialista, el Partido Liberal, el Nuevo Trato, el PPD y creo que el Partido Radical. Yo espero que esa concubinancia avance, funcione. En Portugal acaba de haber un gobierno los últimos años donde pudieron colaborar distintos partidos de izquierda con distinto involucramiento, y bueno, y por supuesto que además creo que hoy día no basta solo con los partidos políticos, sino con los distintos actores de la sociedad civil. Así que sí, yo creo que es muy deseable que se avance a ampliar la coalición original. Todos sabemos que los sueños
son maravillosas, pero también tienen sus límites y tienen la realidad a veces rugosa y pragmática de la que no se quiere hablar, impone límites. La transición chilena tuvo siempre esos límites. Los límites eran, en este caso, que veníamos saliendo de una dictadura y esos límites obligaron a la izquierda o centro izquierda de hacer una transición, digamos, no a la medida de los sueños originales, pero bastante adaptada a la realidad, y fue lo que resultó con sus luces y sombras después. Hoy día los límites, muchos dicen que son fundamentalmente económicos, es decir, hoy día las inversiones están paradas, hay temor en los inversionistas, en el medio económico, y hay un círculo ahí vicioso complicado. Si no hay inversiones, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay recursos. Si no hay recursos, es imposible hacer la agenda transformadora que se quiere hacer. Esa es la realidad aquí y en la quebrada del aquí. Y ahí, cuando eso ocurre, el gobierno tiene que tomar decisiones. O sea, por ejemplo, el gobierno seguramente se va a ver enfrentado a un primer dilema. Si poner restricciones, digamos, si adoptar una política austera de control económico que evite cualquier tentación populista de sobregirarse, que eso implica costos, tiene costos políticos y seguramente costos complicados. Tienes que explicarle a tu electorado, a tu coalición, que no vas a poder hacer todo y que tienes límites fuertes. Y por otro lado, y el otro camino es hacerse el leso, y eso ocurrió en el resto de Latinoamérica, en muchos gobiernos de izquierda te siguen sobregirando, como en Argentina. Sigue gastando, porque ¿cuál crees que va a ser el camino que va a tomar Boric ante este dilema ineludible? Porque es un dilema imposible de eludir, porque es la realidad misma. Yo nunca me ha gustado mucho la economía, pero ahora aprendí un poco eso en el último tiempo al conversar con varios amigos economistas. Sí, mira, yo lo primero es que creo que gobernar, aparte de educar, como decía el presidente Aguirre Cerda, es priorizar. Nunca, hoy día estamos en una situación muy frágil, ¿no? Nuestra economía chilena, el mundo, llevamos casi 2 años de pandemia, las economías se han tenido que cerrar y abrir, se han perdido empleo, en algunos casos se han recuperado, se ha retrocedido en las brechas hombre-mujer. ¿Para qué hablar de las brechas en educación que le está dejando? Se ha tenido que invertir recursos en nuestro país, que el sistema de salud no era un sistema fuerte, se han tenido que poner recursos adicionales ahí. Por lo tanto, nuestro país hoy día es un país más pobre que lo que era hace 2 años, pero además Chile arrastra desde hace varios años, más de una década, un problema de que habíamos empezado a dejar de crecer. Dejamos de crecer como crecimos los primeros años de la recuperación democrática, y por lo tanto, cuando uno tiene una agenda transformadora en la cual quiere que los derechos sociales de buena calidad lleguen a todos, requiere de una economía fuerte, recia, de una mejor educación, y esa no es la realidad hoy día de Chile ni del mundo. Entonces, evidentemente que priorizar, si siempre fue normal, o sea, si siempre fue una de las cosas que hacen los gobernantes, hoy día es una exigencia mayor, porque hay que volver al gasto fiscal que teníamos con los ingresos que tenemos, y para aumentarlo no basta simplemente con hacer una muy buena reforma tributaria, sino que se requiere que el país vuelva a crecer, insisto, a recuperar el crecimiento producido, o sea, post pandemia, pero también anterior, que ya Chile venía con problemas. Entonces, yo lo que he visto estos 2 días y medio, 3 días que han pasado desde la elección, es a un presidente electo con bastante conciencia de esto. O sea, creo que ha intentado comenzar a bajar las expectativas, porque efectivamente no se puede hacer todo. Nunca, aunque no estuviéramos post pandemia, se podría hacer todo al mismo tiempo, pero hoy día estamos en una situación más complicada. Lo otro es que en Chile sucede que el electorado hemos tomado distintas decisiones en las distintas elecciones, y tenemos un Congreso donde la centroizquierda, la izquierda y la centroderecha y la derecha están bastante equilibrados. Entonces aquí no va a bastar con que el presidente electo amplíe la coalición a sectores más amplios de la centroizquierda, sino que va a tener que gobernar para pasar sus reformas y lo que está en el programa en conversación permanente
con la centro derecha. Y eso requiere de todos los actores políticos un cambio de actitud de lo que han sido los últimos 2, 3 años. La política, con el nivel de bloqueo, de crispación, de sospecha con que ha funcionado los últimos años, no da para más. Y con ese nivel de polarización que uno ha visto en la política los últimos años, no va a pasar ni media reforma. Entonces, es de esperar que la futura oposición no actúe como actuó la actual oposición, que la verdad presentaron una cantidad de acusaciones constitucionales, se opusieron a muchas cosas. Yo espero, es difícil, los humanos, cuando nos ha pasado algo tenemos el instinto a repetirlo, pero yo espero que la clase política en general entienda que lo que la ciudadanía está demandando son cambios profundos que se tienen que hacer procurando que el país vuelva a crecer, que se tiene que hacer redistribuyendo mejor la riqueza y que para eso se requieren grandes acuerdos, aunque hayan estado muy denostados el último tiempo, pero si no, nos van a ser posibles. Javiera, cuando Gabriel Boric hizo su discurso ahí en la Alameda frente a la Biblioteca Nacional, por lo menos yo tuve la sensación que habían como dos discursos, como si hubieran habido dos manos que hubieran escrito distintos discursos y él los juntó. El primer discurso repetía mucho la palabra responsabilidad y era el presidente que ya se ve como estadista, responsable, que sabe lo que le toca enfrentar, lo que acabas de decir tú. Y el segundo tenía que tirar algunas cosas, digamos, a un electorado que está más a la izquierda de él para dejarlo tranquilo. Y uno podría decir que hay dos almas dentro de esta coalición. Una más refundacional, que se sobregiró un poco en estos últimos años, hay que decirlo, y otra tal vez más que ha madurado, digamos, y que incorpora una parte de lo que fue la historia de la centroizquierda. ¿En cuál de las dos almas está Boric? ¿Tiene las dos almas? Porque Allende también tenía dos almas. Era el presidente republicano y democrático, pero también le atraía un poco, claro, estábamos en la época de la Revolución Cubana, y ahí estaba, entre las dos almas, y era un conflicto permanente. Tú conoces bien a Gabriel Boric, ¿podrías darnos una semblanza de su alma política más profunda? Yo creo que Gabriel es un gran político, creo que ha demostrado en estos años una capacidad de liderazgo que no es habitual en los políticos del último tiempo. O sea, ha sabido enfrentar a los suyos cuando ha estado convencido de que el bien del país era más importante que su propio grupo, ¿no? Y creo que eso lo ha demostrado. Creo que además Gabriel tiene el presidente electo, tiene una curiosidad y una sensibilidad intelectual y humana que lo hacen una persona muy sensible además a escuchar a los otros y a ser persuadido cuando encuentra mejores razones en el otro lado. Creo que eso, sin abandonar sus convicciones, él tiene esa capacidad. Y la verdad es que creo que, bueno, tiene el ímpetu de la juventud, cosa que es muy buena. Tiene además esa rebeldía que da a venir de la dirigencia social en la calle, de liderar luchas sociales como fue lo del 2011 y conseguir que se hiciera la reforma educacional que comenzó la presidenta Bachelet, pero al mismo tiempo creo que tiene dentro de su persona esta conciencia de que aquí lo que importa es el bien del país, el interés general de la nación, y que a veces eso no es coincidente con lo que el grupo de donde él proviene cree. Y creo que es una persona que, como digo, ha demostrado esa capacidad. Yo creo que Gabriel Boric, como presidente electo, nos puede dar muy buena sorpresa y espero que así sea, no va a depender solo de él. Estando de acuerdo en lo que dice, sin embargo, hay algunas señales que parecieran contradecir eso que tú dices. Por ejemplo, cuando vino la votación del cuarto retiro, él sabía que era una mala política pública al país, todos sus asesores se lo dijeron, él lo había dicho antes y sin embargo, a último momento cambió y aprobó esa política pública que siguió haciendo daño y que ese daño le va a rebotar al mismo, o sea, a la coalición hoy día va a tener que pagar los costos de alguna manera por eso. Entonces ahí uno vería una contradicción en el sentido de que se ve que él es flexible, que es abierto,
pero a veces esa flexibilidad lo hace retroceder, avanzar, dar señales contradictorias. Bueno, tú sabes, Cristian, porque esto lo hemos conversado mucho y creo que a esta altura no es una sorpresa para nadie, que yo he estado en absoluto desacuerdo con los retiros y con muchas de las cuestiones que han sido impulsadas eh, por el sector que hoy día Gabriel Boric, o que llevó al triunfo a Gabriel Boric. Vuelvo a insistir, las acusaciones constitucionales, eh, la tibieza que hubo de varios representantes de ese sector con la violencia en algunos momentos muy difíciles. Por lo tanto, yo no estoy negando todo eso que ocurrió, pero estoy pensando en el presidente electo, que merece que todos veamos con buena fe lo que él está intentando hacer, que todos podamos colaborar a que eso resulte de la buena manera y que podamos alertar cuando vemos cosas que no nos parecen. Yo todavía creo que el programa con el que ganó Gabriel Boric, hay cuestiones con las que yo estoy en absoluto desacuerdo, y que sé que son importantes para muchos de sus votantes. Estoy pensando, por ejemplo, en la condonación del CAE. Yo creo que hay un montón de otras prioridades antes de poder utilizar esos recursos ahí. Y bueno, creo que no es que de un día para otro la gente cambie, pero me parece ver en estos 3 días que tenemos presidente electo, a una persona que está pensando más en el bien del país que en su propia coalición. Y creo que eso es una buena noticia para todos. Javiera, si el presidente electo te llamara para trabajar en su gobierno, ¿cuál sería tu predisposición? No, yo dudo mucho que el presidente electo me llame porque tiene muy buena gente cercana a él en las cosas a las que yo me dedico, como son la cuestión cultural, así que dudo mucho que me llame. Pero le deseo lo mejor y yo de verdad espero que todos, o sea, los que estamos en el mundo privado, en la sociedad civil, en los partidos políticos, colaboremos, porque la verdad es que Chile vienen años súper difíciles. Vienen años, no 1 o 2 años, viene yo creo una década difícil en la cual además vamos a tener que hacer la transición, si es que se aprueba la nueva constitución, cuestión que yo espero, una transición institucional, vamos a tener que hacernos cargo de vamos a tener que hacernos cargo de los problemas estructurales, y eso no lo puede hacer la izquierda o la centroizquierda sola, o la derecha, o el Estado sin el sector privado, o el sector privado sin la sociedad civil. Va a requerir colaboración, así que yo espero que todos tengamos la disposición a colaborar. ¿Cuál es tu mirada sobre la Convención Constituyente? ¿Eres optimista, visto el decurso de lo que viene? ¿Crees que se va a llegar a un texto que sea de verdad inclusivo del país, que incluya a todos y que permita, por lo tanto, que se apruebe o sea contundente y que todos con entusiasmo vayamos a aprobar esa Constitución? ¿O crees que hay escollos todavía en el camino que sortear de aquí a junio? Yo creo que no va a ser fácil, yo no creo que los procesos constituyentes sean fáciles en general, porque son productos de crisis, de fracturas muy grandes, y eso es ahí cuando los países deciden embarcarse en algo tan grande como un proceso constituyente. Creo que además la política se demoró tanto en habilitar este proceso, que hay tantas causas, tantos grupos que requerían reconocimiento y poner su bandera, que claro, hemos pasado unos meses en que fue bastante performático, identitario y reivindicativo, pero a mi entender, de lo que he escuchado, de lo que he seguido, de las personas con las que he podido conversar que están allá adentro, cada vez esto va cuajando más a ese trabajo que es construir juntos las normas constitucionales. Eso supone que no va a poder estar todo ahí. Tampoco yo creo en las constituciones ultra detalladas, sino que creo que las constituciones básicamente deben habilitar a la política a funcionar, y para eso se requieren cuestiones básicas como la separación de poderes, la defensa de ciertas libertades,
pero yo tengo la sensación de que adentro de la convención eso de a poco ha ido cuajando y que hay un ánimo de encontrar esos puntos en común. Ahora, nada está asegurado y evidentemente todavía hay dentro de la convención ciertos convencionales con un ánimo muy reivindicativo y de llevar su bandera adelante, más que entender que lo que hay que construir son, como tú dices, banderas comunes. Pero yo sigo siendo optimista de ese proceso. Creo que, igual que decía que estoy feliz de la alta participación del día domingo, esta es la vía que teníamos para solucionar la crisis que vivió este país hace 2 años, profunda, que tuvo contra las cuerdas a nuestra democracia. Creo que no había otra manera de avanzar institucionalmente y yo confío en nuestro país, fíjate, Cristian. Creo que pese a que a veces he estado muy preocupada y me ha dolido mucho lo que he visto, nuestro país tiene un extraño enamoramiento por sus instituciones y hacemos cuestiones que en el resto del mundo los dejan impactados, como fue el plebiscito del año 88 para terminar con la dictadura y como este proceso constituyente que estamos hoy día viviendo. Así que sí, raya para la suma, sigo optimista con el proceso. Ese instinto institucional de un orden, digamos, orden institucional, lo llamó Andrés Bello la pasión por el orden, que se estaría muy, muy adentro del inconsciente chileno. Javiera, hablemos ahora de los futuros posibles. Un proyecto muy interesante que vas a encabezar tú en el Centro de Estudios Públicos, y me gustaría que nos contaras qué son esos futuros posibles, en qué van a consistir, conversatorios, encuentros que vas a dirigir tú en el Centro de Estudios Públicos, Javiera. Bueno, sí, comenzamos la semana pasada en el Centro de Estudios Públicos con este ciclo de arte y cultura, futuros posibles. Estuvo con nosotros el tenor Pehuenche dando un concierto maravilloso al atardecer el jueves pasado. Vamos a volver el 6 de enero con una instalación del artista visual Thomas Ives. Él hace arte urbano, hace murales, es diseñador y está hoy día trabajando en un campamento en Cerrillos, que es uno de los campamentos más grandes que hay en Chile, un nuevo amanecer. Él está construyendo con un grupo de pobladores y pobladoras un mural que lo vamos a trasladar al CEP. Vamos a llevar un trozo del campamento al CEP para que quede ahí en exposición durante todo el mes de enero y vamos a tener posteriormente a la inauguración una conversación de Tomás con algunas de las dirigentes del campamento, con Inés Fuente y Louna Farelus, que son dirigentes de allá, y que van a contar un poco la historia de cómo el arte de Tomás y otros artistas han ayudado a este campamento a organizarse. Y a partir de cosas tan básicas como ponerle nombre a las calles, hacer un mapa del campamento, hacer los carteles, ponerle nombre a los barrios, hacer una bandera, el campamento se comenzó a organizar, tienen comités de vivienda y hoy día están postulando al subsidio habitacional. O sea, al contrario de lo que uno piensa, el arte ha ayudado a organizarse en vez de que, como cuando uno ya está organizado y tiene casa, piensa en el arte. Eso va a ser el 6 de enero a las 7 de la tarde. Javiera, ¿cuál es la idea fuerza que está detrás de Futuros Posibles? ¿Cuál es el hilo conductor de las actividades que se van a hacer, me imagino, en el curso del año? ¿Qué es lo que está detrás de este proyecto? Bueno, es un ciclo para reflexionar, compartir, vivir la experiencia del arte y la cultura, convencidos de que el arte y la cultura permiten acercarse a los distintos temas de otra manera que desde la racionalidad, ¿no? El Centro de Estudios Públicos tiene un gran prestigio por sus investigaciones, sus charlas, sus propuestas de políticas públicas, pero todo eso es súper racional. Yo les propuse que entráramos por otro lugar a temas como los creadores contemporáneos de los pueblos indígenas, el patrimonio, pensando en todo lo que ha pasado en Chile y en otros lugares del mundo a partir del estallido por nuestro patrimonio, todo lo que nos permite reflexionar, y también gobiernos locales y cultura. Entonces vamos a tener intervenciones artísticas, charlas, como tú decías, o conversaciones, mesas redondas, películas, conciertos, para entrar a través de la emoción y de la experiencia a temas que a veces la política
o las políticas públicas nos hacen más duro entrar. Creemos Los que va a chasconear un poco al CEP, ¿ah? Los va a estamos chasconear un poco. chasconeándolo, exactamente. Pero me parece interesantísimo lo que nos estás planteando. No sé si hay información en alguna página a la que podamos acceder, lo que nos estén escuchando, dónde buscar la información. Sí, en el cepchile.cl está la primera parte de la programación, que es durante enero. El 10 de enero va a estar Alejandro Aravena con una intervención que hizo en el sur también, con comunidades mapuches, contando esta intervención que acaba de estar en la Bienal de Arquitectura de Venecia, y vamos a cerrar el 17 con un concierto de Camilo Antileo, un músico popular mapuche, y unas performances, pero continúa. A partir de abril volvemos a tener intervenciones, conciertos de poesía, intervenciones de artes visuales, y mucha conversación y reflexión sobre estos tres temas: gobiernos locales, patrimonio, creadores contemporáneos indígenas, en el CEP durante todo el año. cepchile.cl, ahí está toda la información y se pueden inscribir porque las actividades por fin son presenciales. Precioso este proyecto Futuros Posibles, y qué alegría que tú estés dirigiendo eso, encabezándolo, estimulándolo, Javiera. Ha sido un gusto tenerte aquí en mi jardín en esta tarde de verano. Te mando un abrazo muy grande, deseándote un buen fin de año y también una feliz Navidad, para que podamos decir con Neruda: para nacer hemos nacido, porque ese es el sentido profundo de la Navidad, ¿no? Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muchas gracias a Radio Pauta por la invitación, por esta conversación en este fresco jardín, y quedan todas y todos muy invitados a imaginar esos futuros posibles que estamos construyendo todos y todas juntas en Chile. Los esperamos en el CEP a partir del 6 de enero. Muchas gracias y felices fiestas. Gracias, Javiera, y yo me despido de ustedes, queridos y queridas radiovidentes. Cierro la verja de mi jardín, siempre recordándoles la frase de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana a las 8 de la noche aquí en pauta.cl y también en Spotify. Muchas gracias por haberme acompañado en este paseo peripatético por el jardín hoy día con Javiera Parada. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de, en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.